Y bien, queridos hermanos, seguimos con el camino que nos ofrece la Cuaresma en este paso hacia la cruz. Y justamente la cruz es la referencia más fuerte que nos presenta el Evangelio que escuchamos el día de ayer, domingo. El cuarto domingo de Cuaresma, el domingo letare, el domingo de la alegría, nos permite visualizar la cruz. ¿Y por qué la cruz? Que para muchos, sobre todo los que no son afines a la fe cristiana, comprenden que la cruz es el lugar donde murió Cristo, es un lugar de dolor, es un lugar de humillación. ¿Y por qué el cristiano tiene como referencia aquel lugar en donde Cristo fue muerto, donde fue castigado y condenado? ¿Acaso le rendimos de cierta manera atribuciones a aquel lugar donde murió nuestro Dios? Realmente no es así. La referencia a la cruz con la muerte de Jesús se ha transformado. Aquel lugar de humillación, de sufrimiento, de dolor, de derrota, se volvió un sitio victorioso. Porque aquel lugar que parecía un lugar donde la muerte simplemente arropaba a aquel que lo sufría y lo condenaba al frío y a la tiniebla eterna, se convirtió en la puerta de nuestra salvación. Porque aquella sangre que recorría aquel madero no era una sangre cualquiera. Ni siquiera uno de ellos, de los que nos relata el Evangelio, era un condenado, sino que era el Hijo del Padre amoroso. El mismo Dios que un día empezó a llamar a Abraham, a Moisés, a los profetas. Aquel madero tuvo no a un criminal, no a un pecador, sino al Cordero de Dios. Y por eso la cruz para el cristiano no es símbolo de derrota o de muerte o de humillación. La cruz nos recuerda primero el gran y absoluto amor de Dios, que tuvo tanto amor que entregó a su Hijo único, como nos lo relata el Evangelio de este domingo. La cruz es lo que marca la consumación de aquel proyecto redentor salvífico del Señor, que no solamente hizo partícipe a aquel pueblo de Israel que no comprendía lo que pasaba, sino que nos hizo partícipes a usted y a mí. La cruz es la puerta, la cruz es la llave que nos abrió la posibilidad de reconciliarnos con Dios para entrar al cielo. Y la cruz no se quedó ahí, sino que la cruz es glorificada en la resurrección. Porque las sombras de la muerte desaparecieron ante la gran e inmensa luz de la resurrección. Y es sin duda alguna, queridos hermanos, lo que tenemos que comprender. Ciertamente el discípulo, nosotros todos, estamos llamados a seguir los pasos del Maestro, y eso incluye el camino de la cruz. Un camino de perseverancia, un camino de esfuerzo, un camino de entrega, de sacrificio, pero un camino de darse incluso hasta el extremo, como lo hizo nuestro Maestro. No podemos ser discípulos del resucitado saltándonos la cruz o buscando una vía alternativa. Y la experiencia de la cruz, sin duda alguna, nos llevará a la experiencia de la resurrección. Y a eso es lo que aspiramos. Lo ha dicho muchas veces San Pablo cuando nos ha recordado que aspiremos a los bienes eternos, que aspiremos a los bienes del paraíso. Y nosotros en la cruz queremos aspirar a aquellos bienes
que sabemos son los bienes eternos, son los bienes del cielo. ¿Cuántos santos han tenido la experiencia mística, espiritual, de contemplar en el crucificado la razón de la esperanza, la razón de todo nuestro devenir, y encontrar en la cruz su fuerza? Es una invitación a que ya prácticamente entrando en la recta final del tiempo de Cuaresma, podamos prepararnos para vivir la Semana Santa, no como una semana de descanso ni de vacaciones, que muchos la tendrán, sino como una semana para acercarnos a Dios, a ser partícipes de las celebraciones litúrgicas, de los actos de piedad popular, y de caminar con Él, de verdaderamente adentrarme en este misterio y que mi vida se transforme. La cruz, diríamos, no es un plato fácil de digerir si verdaderamente no tenemos esta apertura a que la gracia de Dios llene nuestro corazón. Y eso, queridos hermanos, es lo esencial en el camino del discípulo. Estar abiertos a la gracia, abiertos a la acción de Dios, para que ensanche nuestro corazón, de tal manera que podamos imitar los pasos del Maestro que se dio hasta el extremo. Y el Evangelio hacía una referencia a aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto para dar vida. ¿Y qué más que la cruz y el Hijo del Hombre levantado en ella para darnos vida, pero vida eterna? Por eso, como lo decíamos, la experiencia de muchos santos y santas en nuestra iglesia coinciden en que la contemplación de la cruz es fundamental en la experiencia de la interioridad cristiana. La contemplación del crucificado es trascendental en la experiencia de nuestra propia espiritualidad. Así que durante el resto del tiempo de Cuaresma, preparándonos a la Semana Santa, podamos contemplar la cruz y podamos sentir en nuestro corazón la experiencia de fe que a través de María también podemos experimentar, estando a los pies de aquel clavado en el madero. Al contemplar el crucifijo que podemos tener en nuestros hogares, no queda más que dar honra y gloria a aquel que lo hizo por usted y por mí. No nos queda más que querer dar todo de nosotros por aquel que lo dio todo, que dio a su Hijo único, y que vino no para condenarnos, no para reprocharnos la oscuridad del corazón, sino vino para iluminar, que esa luz pueda iluminarnos para continuar en este camino de Cuaresma, experimentando este desierto, este lugar de encuentro con el Padre amoroso, con su misericordia y con nosotros mismos. Que el Señor los bendiga, que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros.